Cuando llegué a casa esa noche, todo estaba demasiado tranquilo. El tipo de calma que te pone nervioso, que te dice que algo está mal antes de que lo veas con tus propios ojos. No me refiero a un silencio cualquiera, sino a ese que te paraliza, como si el aire estuviera cargado de tensión, esperando estallar en cualquier momento. Las luces estaban apagadas, pero había algo diferente en el ambiente. Lo sentí tan pronto como crucé la puerta. No sé por qué, pero en vez de encender las luces o llamar a Ana, me quedé quieto, en medio del salón, escuchando. No se escuchaba nada. Ni su risa, ni los pasos apresurados de su día ajetreado. Nada. Solo ese maldito silencio. Decidí subir las escaleras, y mientras lo hacía, noté que la puerta de nuestro dormitorio estaba apenas entreabierta. Una fina línea de luz se escapaba por la rendija, iluminando tenuemente el pasillo. Me detuve por un segundo, como si mi cuerpo supiera lo que mi mente todavía no quería aceptar. Algo iba a cambiar para siempre al otro lado de esa puerta. Empujé la puerta lentamente y ahí estaba. Ana, mi esposa, con el vestido rojo que tanto le gustaba. Sentada al borde de la cama, con la mirada fija en un punto indefinido de la pared. A su lado, una maleta. Ni grande ni pequeña, lo suficiente para unos días fuera, tal vez una semana. ¿Vas a algún sitio?, pregunté, intentando mantener la voz firme, aunque por dentro algo me ardía. Ella levantó la mirada, y su expresión me golpeó como un puñetazo. No había lágrimas, no había culpa. Solo una extraña mezcla de alivio y resignación. Tenemos que hablar, dijo con una calma que me irritó profundamente. Las palabras que nadie quiere escuchar. Las palabras que, cuando las dicen, ya sabes que no hay vuelta atrás. Pero aún así, me acerqué. Me senté en la silla frente a ella, como si esto fuera una conversación casual sobre qué película ver esa noche. ¿Hablar de qué?, insistí, con una leve esperanza estúpida de que esto fuera un malentendido. Pero sabía que no lo era. Ana suspiró y bajó la vista hacia la maleta. Me voy unos días. Necesito tiempo para pensar. Ahí estaba. Esa frase típica que usan las personas cuando no quieren enfrentarse a la verdad. Pero el problema era que ya no éramos unos adolescentes en una relación pasajera. Éramos adultos, casados, con una década a nuestras espaldas. Esto no era un simple necesito espacio. ¿Para pensar en qué?, pregunté, entre la incredulidad y la furia. En nosotros. En lo que ha pasado, contestó, finalmente mirándome a los ojos. Hubo un silencio pesado entre los dos. Podía escuchar mi propio corazón golpear con fuerza contra mi pecho, la adrenalina empezando a invadir cada célula de mi cuerpo. Me puse de pie de un salto, incapaz de soportar esa calma que irradiaba a ella mientras mi mundo se tambaleaba. Habla claro de una maldita vez, Ana. Grité, dejando salir toda la rabia contenida. ¿Qué es lo que está pasando? ¿De qué necesitas escapar? Fue entonces cuando lo soltó. Frío, seco, como si no fuera gran cosa. Estoy viendo a alguien más. El tiempo pareció detenerse. En un segundo, todo lo que conocía, lo que pensaba que era nuestra vida, se derrumbó como un castillo de naipes. Podía escuchar mi propia respiración, pesada, luchando por mantenerse constante. El dolor, la traición, todo se mezclaba en una vorágine de emociones que no podía controlar. Pero ahí estaba ella, sentada, serena, como si acabara de confesar algo insignificante. No respondí. No había palabras para lo que sentía en ese momento. Y ella no se molestó en decir más. Sabía que el daño estaba hecho. Sabía que no había justificación que pudiera suavizar el golpe. La vi levantarse, agarrar la maleta y caminar hacia la puerta sin mirarme una vez más. La vi salir de la habitación como si solo fuera una escena más en su vida,
mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Se detuvo en el marco de la puerta, sin girarse. Lo siento, Javier, dijo, pero sonaba vacío, como si lo dijera porque era lo que se esperaba de ella. Cuando cerró la puerta detrás de ella, la casa se quedó en ese mismo silencio con el que había empezado todo. Pero esta vez era diferente. Ahora el silencio tenía otro significado. Después de que Ana salió, me quedé en esa maldita silla frente a la cama, inmóvil, como si estuviera clavado al suelo. El aire seguía pesado, pero ahora no era el silencio lo que me irritaba, era la maldita verdad. Estoy viendo a alguien más, había dicho. Tan sencillo. Tan jodidamente directo. Como si esas palabras no tuvieran el poder de destrozar todo lo que habíamos construido juntos durante 10 años. Ella se fue y me dejó solo con esa verdad. Y yo, en lugar de reaccionar, me quedé ahí, sin saber qué hacer. Me levanté de la silla y empecé a caminar por la habitación como un animal enjaulado. Tenía la cabeza llena de preguntas, pero ninguna respuesta. ¿Quién era ese tipo? ¿Cómo empezó? ¿Cuánto tiempo llevaba? Y lo peor de todo, ¿cómo había sido tan estúpido para no darme cuenta antes? Durante semanas, tal vez meses, había notado que Ana estaba más distante. No éramos los mismos de antes. Las noches juntos se habían reducido a un silencio incómodo o a excusas. Yo lo había achacado al estrés, al trabajo, a la rutina. Pero ahora sabía la verdad. Fui al baño y me lavé la cara con agua fría, intentando despejar la cabeza, pero el nudo en el estómago no desaparecía. Necesitaba saber más, entender cómo llegamos hasta este punto. Fui al salón y me dejé caer en el sofá, mirando al techo, con la mente en blanco. El silencio de la casa, que antes era molesto, ahora era insoportable. Decidí hacer lo único que podía hacer en ese momento, averiguar más. Primero intenté recordar los últimos meses. No había sido un cambio brusco, más bien fue sutil. Las primeras señales de alerta las ignoré, como un idiota. Hace 2 meses empezó a salir más, cenas de trabajo, me decía. En su estudio de arquitectura, esas reuniones eran comunes, o al menos eso creía. Y luego estaban las llamadas, las que atendía en otra habitación, y cuando me acercaba, se apresuraba a colgar. Excusas estúpidas, como que era su compañera de trabajo, o que no quería molestarme con cosas del trabajo. Lo peor era que confiaba en ella. Nunca me pasó por la cabeza que Ana podría estar haciendo algo así. No soy un tipo inseguro, nunca lo fui. Creía en nuestra relación. Tal vez demasiado. Me levanté del sofá y me dirigí al despacho, un pequeño cuarto donde teníamos nuestros ordenadores, papeles y demás cosas de la casa. Ana solía usarlo más que yo, ya que trabajaba desde casa a veces. Me acerqué a su escritorio. No sabía qué estaba buscando, pero había algo que necesitaba encontrar, aunque no sabía qué era exactamente. El ordenador de Ana estaba allí, su portátil abierto, pero bloqueado con su contraseña. No era estúpido, no iba a husmear en su ordenador sin más. Si iba a descubrir algo, no sería así. Me fijé en una pequeña libreta que tenía al lado del teclado. Sabía que la usaba para apuntar cosas del trabajo, ideas, citas, lo que fuera. La abrí. Al principio, todo parecía normal. Anotaciones sobre proyectos, números de clientes, fechas de entrega. Hasta que vi una página marcada con una esquina doblada. La abrí. El corazón me dio un vuelco cuando leí lo que había escrito. No eran números ni fechas de entrega. Era un nombre. Y junto al nombre, una dirección. Jorge, decía. Al lado, Hotel Sol. Y más abajo, una fecha, hace 2 semanas. Estaba claro. No necesitaba ser un genio para atar cabos. Me quedé mirando esas palabras durante varios minutos,
procesando lo que significaban. El tipo tenía un nombre, Jorge. Y no solo era ver a alguien más, se estaban encontrando en un hotel. Mi estómago se revolvió. No quería imaginarme lo que había pasado allí, pero las imágenes vinieron solas. Ahí estaba la respuesta que tanto había estado buscando, aunque deseaba no haberla encontrado. Cerré la libreta y me dejé caer en la silla. El odio empezó a mezclarse con la tristeza. Todo ese tiempo, mientras yo estaba aquí en casa, en nuestro hogar, ella estaba con él. No pude evitar pensar en cada excusa que me dio, en cada noche que llegó tarde, en cada te quiero vacío que me dijo mientras se acostaba conmigo, sabiendo que había estado con otro. Decidí que no podía quedarme allí, sentado, esperando que todo esto se asentara en mi cabeza. Me puse de pie de un salto y salí de la casa. Necesitaba aire. Caminé sin rumbo, recorriendo las calles de nuestro barrio, dándome cuenta de lo irónico que era todo. Mientras nuestros vecinos dormían plácidamente, ajenos a mi dolor, mi vida se estaba desmoronando. Empecé a recordar todas las veces que me había sentido incómodo con Jorge. No lo conocía en persona, pero ella había mencionado su nombre un par de veces, siempre de pasada, como si no fuera importante. Jorge esto, Jorge lo otro. Siempre parecía estar ahí en su trabajo, como una sombra. Y yo, como un idiota, no me di cuenta de lo que estaba pasando bajo mi propia nariz. Cuando volví a casa, horas después, el cansancio se estaba empezando a notar. Me desplomé en el sofá, pero no podía dormir. La imagen de Ana con Jorge no dejaba de aparecer en mi mente, como una película repetida en bucle. Estaba furioso. Quería gritar, romper algo, pero también me sentía paralizado por la traición. No podía creer que esto me estuviera pasando a mí. Finalmente, decidí que la confrontaría. No podía vivir con esta incertidumbre, con este dolor. Pero lo haría a mi manera. No iba a ser una simple discusión, no iba a permitirle salir de esta tan fácilmente. Iba a obtener respuestas. Ella tendría que explicarme, mirarme a la cara y decirme la verdad. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Ana con Jorge. No importaba cuánto lo intentara, las imágenes seguían ahí. El dolor se mezclaba con la rabia, y la única idea clara que tenía en la cabeza era que necesitaba respuestas. No podía dejar que esto siguiera así. No iba a quedarme quieto mientras mi vida se desmoronaba. Iba a confrontarla, hacer que me dijera la verdad, toda la verdad, sin excusas ni rodeos. Al día siguiente, Ana volvió a casa por la tarde. Escuché la puerta abrirse y cerrarse con ese sonido familiar que tantas veces había escuchado. Pero esta vez, no era lo mismo. Me quedé en la cocina, sentado en la mesa, con los brazos cruzados, esperando a que apareciera. Sabía que ese momento llegaría tarde o temprano, y mi corazón latía con fuerza, pero no era por nervios. Era la furia, la frustración acumulada por todo lo que había descubierto la noche anterior. Ella entró en la cocina, viéndome ahí, sentado, sin moverme. La primera señal de que algo no iba bien debió ser mi mirada. Me miró, confundida, y antes de que pudiera decir algo, hablé. Siéntate, le ordené. No lo dije con suavidad, y ella lo notó. Se quedó un segundo parada, dudando, pero al final obedeció. Se sentó frente a mí, cruzando los brazos sobre la mesa. Podía ver en su rostro que estaba nerviosa. Sabía que había llegado el momento, que ya no podía escapar de lo que había hecho. ¿Me vas a decir la verdad?, pregunté, sin rodeos, con la voz firme. Ana me miró, y por un segundo, pareció sorprendida. Intentó mantener la calma, pero yo podía ver cómo se le tensaban los hombros, cómo movía nerviosamente los dedos sobre la mesa. ¿De qué hablas?, respondió, como si no entendiera. Eso solo hizo que mi sangre hirviera más.
Su intento de fingir ignorancia era insultante. Sabía perfectamente de lo que estaba hablando. Había llegado el momento de destapar todo. Saqué la libreta que había encontrado en su despacho y la puse sobre la mesa, abierta en la página donde estaba escrito el nombre de Jorge y la dirección del hotel. Empujé la libreta hacia ella. Jorge. Hotel Sol. ¿Te suena? Dije con frialdad. Su rostro cambió en un instante. La sorpresa se convirtió en miedo, y luego en algo que no podía describir, como si no supiera qué decir. La verdad estaba ahí, sobre la mesa, literalmente. Javier, empezó a decir, pero la interrumpí. No me vengas con excusas. Quiero la verdad. ¿Qué ha estado pasando entre tú y él? Le exigí, golpeando la mesa con el puño, incapaz de contener la ira. Ana tragó saliva. Pude ver cómo intentaba reunir fuerzas para hablar, pero su voz temblaba. No es lo que piensas, empezó, pero la interrumpí de nuevo. ¿No es lo que pienso? Grité, levantándome de la silla, incapaz de controlar la rabia. ¿Entonces qué es? Porque lo que yo veo es que llevas meses viéndote con otro hombre a mis espaldas, y tengo pruebas de ello. Así que no me vengas con que no es lo que pienso. Ella también se levantó, su rostro se endureció. Sabía que estaba acorralada y, por fin, dejó de intentar disimular. Sí, he estado viendo a Jorge, soltó, cruzándose de brazos. Pero no era mi intención que esto llegara tan lejos. No quería hacerte daño. La excusa más barata que alguien puede dar cuando los descubren. No quería hacerte daño. Como si eso importara ahora. Como si su traición pudiera justificarse porque no quería que yo lo supiera. ¿Cuánto tiempo? Pregunté, intentando mantener la calma. Javier, por favor. ¿Cuánto tiempo? Repetí, elevando la voz. 6 meses, respondió, bajando la cabeza. 6 meses. Medio año. Medio año de mentiras, de excusas, de escapadas. Medio año en el que ella me miraba a los ojos y fingía que todo estaba bien. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque no sabía cómo reaccionar. Era ridículo. Habíamos pasado 6 meses viviendo una mentira, y yo ni siquiera lo había notado. ¿Por qué? Pregunté, sin saber siquiera si quería una respuesta. ¿Qué te faltaba aquí? Ana no me miraba a los ojos. Mantenía la mirada fija en el suelo, como si no pudiera soportar enfrentarse a mí. No sé, dijo en voz baja. No sé qué pasó. Simplemente sucedió. Jorge, él es diferente. Eso me hizo estallar. ¿Diferente? ¿Qué significa eso? Le grité, acercándome a ella. Tienes una vida aquí, conmigo. Y lo tiras todo por la borda porque él es diferente. ¿Qué demonios significa eso? Ana levantó la mirada por fin, y lo que vi en sus ojos fue lo que más me dolió. No había arrepentimiento, no de verdad. No había culpa. Solo resignación. Sabía que me había destrozado, pero no parecía lamentarlo tanto como debería. Las cosas entre nosotros no estaban bien desde hace tiempo, Javier. Tú también lo sabes. No puedes fingir que todo era perfecto. Claro que no todo era perfecto, pero eso no justifica lo que hiciste. Podrías haber hablado conmigo, podrías haberme dicho lo que sentías en lugar de correr a los brazos de otro, respondí, tratando de calmarme, aunque sabía que era inútil. Ana se quedó en silencio, sin decir nada. Quizás porque sabía que tenía razón, o quizás porque ya no le importaba. Y ahí estaba la verdadera traición, no era solo que me hubiera engañado, sino que ya no le importaba lo suficiente como para intentar arreglarlo. El silencio entre nosotros se hizo insoportable. No había nada más que decir, porque la verdad ya había salido a la luz.
Ana había tomado su decisión hace meses, y yo, como un imbécil, no lo había visto. ¿Y ahora qué? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ana me miró, y por un momento pensé que iba a pedir perdón, que iba a rogarme que lo intentáramos de nuevo. Pero no lo hizo. No lo sé, Javier. No lo sé, dijo finalmente, con esa misma resignación en la voz. Necesito tiempo. Me reí, amargamente. Tiempo, repetí, sacudiendo la cabeza. ¿Tiempo para qué? Ya has tomado tu decisión, Ana. No necesito tiempo para saber qué quiero. Lo que quiero es que te vayas. Ahora. No lo dije con furia, sino con una claridad que me sorprendió. No había más que hablar. Ana había destrozado todo lo que teníamos, y no quedaba nada por salvar. Ella no dijo nada. No hubo lágrimas, ni súplicas. Simplemente asintió, recogió sus cosas y se fue. Después de que Ana salió de casa, el silencio se instaló de nuevo, pero esta vez no sentía tristeza, sino una ira creciente, una furia que no podía contener. Me quedé parado en el salón, mirando la puerta por donde ella había salido, sintiendo cómo la rabia hervía dentro de mí. No era solo por lo que me había hecho, sino por cómo lo había manejado. 6 meses de mentiras, de excusas, y ni una sola lágrima, ni un rastro de arrepentimiento. Me había destruido, y lo peor era que parecía que le daba igual. No podía quedarme de brazos cruzados mientras ella seguía con su vida como si nada. No, no lo merecía. Yo había sido un buen marido, había hecho todo lo posible por construir una vida juntos, y ella lo había tirado todo a la basura. La traición no iba a quedar impune. Ella iba a pagar por lo que había hecho, y lo iba a hacer de la manera más dolorosa posible. Me senté frente a la mesa de la cocina y empecé a pensar en mi siguiente paso. Había muchas formas de vengarme, pero quería que fuera algo que realmente la hiriera. No me interesaba el escándalo público ni los gritos. Quería que sintiera el mismo dolor que yo había sentido. Y sabía exactamente cómo hacerlo. Lo primero que hice fue recoger todo lo que tenía en mi poder. No era mucho, pero suficiente. Tenía la libreta con el nombre de Jorge y la dirección del hotel, y eso era suficiente para empezar. Pero necesitaba más. Necesitaba pruebas de su traición, algo que no pudiera negar. No iba a actuar de manera impulsiva, no, iba a hacerlo bien. De manera meticulosa. Y sabía por dónde empezar. Fui a la oficina y encendí mi ordenador. Sabía que en algún lugar debía haber rastros de sus comunicaciones con Jorge, correos, mensajes, algo. Ana no era tan lista como pensaba. Siempre había sido descuidada con su privacidad, y eso me daba la ventaja que necesitaba. Sabía que ella había sincronizado su teléfono con su correo en la computadora, algo que hacía para poder revisar sus correos de trabajo más cómodamente. Lo que ella no sabía era que yo también tenía acceso a todo eso. Me conecté a su correo y empecé a buscar. Al principio, no encontré mucho, solo correos de trabajo y comunicaciones con clientes. Pero después de un rato de búsqueda, allí estaba, una carpeta con correos enviados a una dirección desconocida. Era él. Jorge. La mayoría de los correos eran bastante inocentes, citas de trabajo, detalles de proyectos. Pero luego vi los correos más recientes. Correos que confirmaban lo que ya sabía. Había mensajes de los dos organizando sus encuentros, mensajes donde hablaban de sus reuniones en el hotel, mensajes que dejaban claro que esto no había sido un error ni un desliz. Era algo que habían estado planeando, algo que disfrutaban a escondidas mientras yo estaba en casa, trabajando, confiando en ella. Leí cada mensaje, cada detalle, y con cada palabra sentía como la ira me invadía más y más. Después de revisar los correos, decidí dar el siguiente paso.
Sabía que Ana y Jorge se veían en su trabajo, que se enviaban correos y mensajes desde allí. Sabía también que Jorge tenía una familia. Y eso me dio una idea. Si ella pensaba que podía hacerme esto y salir impune, estaba muy equivocada. No iba a ser solo Ana la que sufriera. Jorge también iba a pagar. No me importaba si eso arruinaba su vida, al contrario, me daba igual. Ambos se lo merecían. Llamé a mi amigo Raúl. Raúl siempre había sido bueno con la tecnología, y sabía que me ayudaría sin hacer preguntas. No le di muchos detalles, solo le expliqué que necesitaba acceder a más información de Ana y de su amante, algo que me ayudara a aclarar las cosas. Raúl no hizo preguntas, solo me pidió acceso al correo de Ana y empezó a trabajar. Pasaron unas horas, y durante ese tiempo, intenté calmarme. Sabía que esto era solo el principio, que lo que estaba planeando no iba a ser bonito. Pero no me importaba. Ana había destrozado nuestra vida, y yo iba a hacer lo mismo con la suya. Raúl me llamó por la tarde. Listo, tío. Tienes acceso a todo. Mensajes, correos, incluso las redes sociales si las usa en el trabajo. ¿Quieres que te mande los archivos? Le dije que sí. Al cabo de unos minutos, tenía toda la información que necesitaba en mi ordenador. Raúl había hecho un excelente trabajo. Tenía acceso a todos los mensajes de Ana y Jorge, todos los correos, las fotos que se habían mandado. Todo. Me tomé el tiempo para revisar los archivos. No quería dejar nada al azar. Cuanto más leía, más claro me quedaba lo poco que había significado nuestra relación para Ana. Había mensajes de ella diciéndole a Jorge que se sentía más viva con él, que nunca había sido tan feliz. Todo mientras yo estaba aquí, en casa, trabajando para mantenernos, para asegurar que no nos faltara nada. Lo primero que hice fue guardar todas las pruebas en un disco duro. Sabía que esto podía ser útil más adelante. No solo para confrontarla, sino para destruir todo lo que tenía si era necesario. No iba a dejar que se escapara de esta tan fácilmente. Luego, decidí ir un paso más allá. Sabía que Ana y Jorge trabajaban juntos en la misma empresa. Sabía que su jefe no toleraría una relación así entre compañeros, especialmente si se trataba de algo que podría comprometer la reputación de la empresa. Me aseguré de que todas las pruebas que tenía también llegaran a manos del jefe de Ana. Preparé un correo detallado con toda la información, las fechas de los encuentros, los correos comprometidos, las fotos. Todo bien documentado. Y no me detuve ahí. Jorge también tenía una familia, y me aseguré de que su mujer supiera exactamente qué estaba haciendo su marido cuando no estaba en casa. Localicé su perfil de Facebook, y desde ahí encontré su correo. Le envié un mensaje anónimo con todos los detalles. No esperaba una respuesta, pero sabía que el impacto sería devastador. Cuando terminé, sentí una extraña calma. Había hecho lo que tenía que hacer. Ana y Jorge iban a pagar por lo que habían hecho, y no solo en privado. Su vida profesional, su reputación, su familia, todo estaba en juego ahora. Y yo estaba dispuesto a destruirlo todo, tal como ellos habían hecho con mi vida. Sabía que lo que estaba haciendo no iba a arreglar las cosas, no iba a devolverme la paz que había perdido, pero al menos me daba un pequeño consuelo. Ellos no se iban a salir con la suya. Después de haber desatado mi plan, los días siguientes transcurrieron en un silencio extraño. No había recibido ninguna llamada de Ana, ningún mensaje. Sabía que algo iba a explotar, que todo lo que había hecho iba a tener consecuencias, pero en ese momento, la calma me mantenía en una especie de limbo. El odio seguía presente, pero también un sentimiento de vacío que no lograba sacudirme de encima. Había arruinado su vida, o al menos eso creía. Lo que no esperaba era lo que iba a venir después.
Una noche, casi una semana después de que todo estallara, escuché el timbre de la puerta. Sabía que era Ana antes de abrirla. No porque lo supiera de alguna manera especial, sino porque no había nadie más que se atreviera a venir a estas horas. Abrí la puerta, y ahí estaba. Pero no era la Ana que recordaba. Estaba demacrada, con el rostro pálido y los ojos hinchados. Parecía como si no hubiera dormido en días. Y tal vez no lo había hecho. No dije nada. Me hice a un lado, dejándola entrar. No había nada más que decir en ese momento. Entró despacio, como si fuera una extraña en su propia casa, como si no supiera dónde poner las manos, qué hacer. Cerré la puerta tras ella y me quedé de pie, esperando. Necesitamos hablar, dijo finalmente, con una voz rota que apenas reconocí. Me reí por lo bajo, no porque fuera gracioso, sino por la ironía de sus palabras. Ahora quería hablar, ahora que ya no había nada que salvar, ahora que yo había destrozado todo a su alrededor, tal como ella había hecho conmigo. ¿Hablar de qué? Respondí, con un tono frío. ¿De Jorge? ¿De cómo tiraste 10 años a la basura? O mejor aún, de cómo me mentiste en la cara durante 6 meses. Ana se estremeció al escuchar mis palabras, y vi cómo su rostro se contraía en una expresión de dolor. Pero no me conmovió. Ya no había espacio para compasión en mi interior. Por favor, Javier, solo escúchame, suplicó. Hice un gesto con la mano, invitándola a hablar. No tenía nada que perder. Ya había tomado mis decisiones. Se sentó en el sofá, y yo permanecí de pie, observándola desde la distancia, como si estuviera mirando a una persona completamente distinta. Quizás lo estaba. La Ana que había conocido parecía haber desaparecido por completo. He perdido mi trabajo, dijo, mirando al suelo. Mi jefe recibió un correo con todo lo que pasó, los correos, las fotos. Me despidieron el mismo día. No hubo explicación, ni oportunidad de defenderme. Solo, me dijeron que empacara mis cosas y me fuera. Asentí, sin mostrar emoción alguna. Sabía que esto iba a pasar. Lo había planeado perfectamente. Ana había vivido su traición en la sombra, y ahora todo estaba a la luz del día. Jorge también lo perdió, continuó, sin levantar la mirada. Su mujer lo dejó. Lo echó de casa, y ni siquiera le deja ver a sus hijos. Qué pena, dije, con sarcasmo. Parece que tu amante no era tan perfecto después de todo, ¿eh? Ana me miró por primera vez desde que había empezado a hablar. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no había rabia en ellos. Solo dolor. Pero no el dolor que esperaba. No era solo por lo que había perdido, sino por algo más profundo. Lo sentí antes de que lo dijera, pero aún así, sus palabras me golpearon como una bofetada. Lo merezco, dijo en voz baja. Merecía todo lo que me ha pasado. Me quedé callado. No esperaba eso. Estaba preparado para una defensa, para excusas, para que intentara justificarse. Pero no para esto. No para verla tan destruida, tan rota, aceptando su culpa de esa manera. Todo lo que hice, empezó a decir, con la voz temblorosa. Todo lo que te hice, fue horrible. No hay excusa. No puedo decirte por qué lo hice, porque ni siquiera yo lo sé. No te merecías nada de esto. Me porté como una cobarde, y te mentí una y otra vez. Te fallé. La escuché en silencio, sin moverme de mi sitio. Podía ver cómo las lágrimas empezaban a caer por su rostro, pero no me acerqué. No podía. No sabía si esto era un intento de manipulación, o si realmente estaba arrepentida. Pero lo que sí sabía era que ya no importaba. Lo sé, dije finalmente, con frialdad. Lo sé, Ana. Me fallaste de la peor manera posible.
Me mentiste. Me traicionaste. Y destruiste todo lo que teníamos. Ella asintió lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Había algo en su expresión, una especie de aceptación, como si ya hubiera asumido que lo que habíamos tenido estaba perdido para siempre. Quiero que me perdones, dijo, entre sollozos. No porque lo merezca, sino porque necesito seguir adelante. No puedo vivir con esto. Lo que hice, me está destrozando. Sus palabras flotaron en el aire durante unos momentos. Perdón. Esa era la palabra que había evitado pensar desde el principio. No porque no la esperara, sino porque no estaba seguro de si era capaz de dárselo. ¿Cómo se perdona algo así? ¿Cómo se olvida todo el dolor, todas las mentiras, y se sigue adelante? No puedo, respondí, sin dudarlo. No puedo perdonarte, Ana. No ahora. Quizás nunca. La vi encogerse ante mis palabras, como si cada una de ellas fuera una nueva herida que se abría en su corazón. Pero no había otra manera de decirlo. No iba a mentirle. No podía darle algo que no sentía. Se hizo el silencio de nuevo. Ana se quedó allí, sollozando suavemente, y yo no sabía qué hacer. Parte de mí quería gritarle, decirle que no tenía derecho a pedirme perdón después de lo que había hecho. Pero otra parte, una parte más profunda y oscura, sabía que lo que ella sentía ahora era exactamente lo que yo quería que sintiera. Quería que sufriera. Quería que sintiera el mismo dolor que yo había sentido durante todo este tiempo. ¿Qué va a pasar con nosotros?, preguntó finalmente, levantando la cabeza para mirarme a los ojos. Esa era la pregunta que ambos habíamos estado evitando. Sabíamos que no había vuelta atrás, pero tampoco habíamos dicho en voz alta lo que significaba. Voy a pedir el divorcio, dije, sin rodeos. Vi cómo sus ojos se llenaban de terror por un instante, pero luego asintió, aceptando lo inevitable. ¿Es esto lo que realmente quieres?, preguntó, con la voz rota. No es lo que quiero, respondí. Pero es lo que tiene que pasar. Ya no hay nada que salvar aquí, Ana. Nos rompiste, y no hay manera de volver atrás. Ella se quedó en silencio, asintiendo lentamente. Sabía que tenía razón. Sabía que no había nada que pudiera decir o hacer para cambiar lo que había hecho. Finalmente, se levantó del sofá, y por un momento, pensé que iba a intentar abrazarme o decir algo más. Pero no lo hizo. Simplemente se dirigió hacia la puerta, con los hombros caídos, como una persona que ya no tenía fuerzas para seguir luchando. Antes de salir, se detuvo en el umbral y me miró una última vez. Lo siento, dijo, y su voz sonó más sincera que nunca. Lo siento de verdad, Javier. Y luego se fue. Me quedé solo, en el mismo silencio en el que había empezado todo. Pero esta vez, algo había cambiado dentro de mí. Cuando la puerta se cerró tras ella, el eco resonó en la casa vacía. Me quedé de pie, mirando el lugar donde Ana había estado, como si esperara que de algún modo, mágicamente, todo volviera a la normalidad. Pero nada cambió. La casa seguía tan en silencio como antes, tan vacía. Y por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que ese vacío ya no era solo la ausencia de Ana, sino algo más profundo, algo que había estado creciendo desde mucho antes de que todo esto explotara. Tal vez desde el día en que Ana decidió que su vida conmigo ya no era suficiente. Me dejé caer en el sofá, exhausto, tanto física como emocionalmente. El peso de lo que acababa de suceder me golpeó de lleno. Todo había terminado. No solo la conversación con Ana, sino nuestra vida juntos. 10 años de matrimonio. 10 años de compartirlo todo, de pensar que estábamos construyendo algo sólido. Y ahora, en cuestión de semanas, todo había sido reducido a escombros. Había hecho lo que tenía que hacer.
La había confrontado, la había obligado a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Había arruinado su vida profesional, su relación con Jorge y probablemente cualquier oportunidad de redención que tuviera. Había sido implacable. Pero mientras me sentaba ahí, solo, en el silencio de nuestra casa vacía, empecé a preguntarme si todo eso realmente me había dado lo que buscaba. La venganza me había dado satisfacción. Claro que lo hizo. Había disfrutado viendo cómo su mundo se desmoronaba, tal como ella había destruido el mío. Pero ahora, con todo terminado, esa satisfacción se sentía vacía. Lo único que me quedaba era una sensación de pérdida. No solo la había perdido a ella, me había perdido a mí mismo en el proceso. La ira que había estado alimentando mi venganza se estaba desvaneciendo lentamente y en su lugar sentía una tristeza profunda. Ana me había traicionado, y había hecho lo que creía necesario para castigarla, para hacerla pagar por lo que me había hecho. Pero ahora, mirando hacia atrás, me daba cuenta de que tal vez nunca debía haber tomado ese camino. No porque ella no lo mereciera, sino porque yo mismo había descendido a su nivel. Había esperado que, al destruir su vida, de alguna manera pudiera encontrar algo de paz. Pero no era así como funcionaba. Ana se había ido, y yo seguía sintiéndome igual de roto que antes. Me había convertido en algo que no reconocía, en alguien que actuaba impulsado por el odio y el resentimiento. Y al final, ¿qué había ganado? Me levanté y caminé por la casa, recorriendo cada habitación como si la estuviera viendo por primera vez. La cocina, donde habíamos compartido tantas cenas, ahora solo un lugar vacío. El salón, donde habíamos visto películas, reído y pasado tantas noches juntos, ahora solo un recordatorio de lo que habíamos perdido. Todo lo que una vez había tenido sentido, ahora no significaba nada. Me detuve frente a la ventana, mirando hacia afuera. La calle estaba tranquila, como cualquier otra noche. El mundo seguía girando, mientras yo intentaba encontrarle sentido a todo esto. Me pregunté qué haría ahora. ¿Cómo seguir adelante después de todo esto? El divorcio era inevitable, pero ¿qué vendría después? ¿Cómo reconstruir mi vida desde cero? Sabía que no iba a ser fácil. No podía simplemente seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero tampoco podía quedarme atrapado en el dolor, en la ira, en el resentimiento. Algo tenía que cambiar. En los días siguientes, comencé a tomar decisiones. Decisiones pequeñas, pero necesarias. Lo primero fue contactar a un abogado y comenzar el proceso de divorcio. Ana no puso resistencia. Parecía tan agotada emocionalmente como yo. Todo se gestionó de manera tranquila, casi fría, sin drama. Nos dividimos los bienes, la casa se vendería, y ambos nos iríamos por caminos separados. No hubo más confrontaciones, no más lágrimas ni gritos. Solo un acuerdo silencioso de que todo había terminado. A medida que el proceso avanzaba, comencé a sentir una sensación de liberación, aunque no del todo agradable. Estaba dejando atrás una vida que había construido con alguien, pero también estaba dejando atrás Lo siguiente fue empezar a hacer cambios en mi vida cotidiana. Dejé de revisar los mensajes antiguos de Ana y de obsesionarme con lo que había hecho. Me obligué a salir de casa, a volver a conectar con amigos que había dejado de lado durante todo este tiempo. Al principio fue difícil. Las conversaciones siempre parecían girar en torno a lo que había pasado, y aunque me apoyaban, sentía que el tema de mi ruptura era una sombra constante. Un día, un amigo me sugirió que me tomara un tiempo para mí. Que dejara de enfocarme en el desastre que había sido mi matrimonio y que empezara a pensar en lo que quería para mí. Esa idea me pareció extraña al principio. Siempre había estado tan enfocado en la vida con Ana que no me había dado cuenta de lo que yo quería, fuera de esa relación. Pero poco a poco, comencé a pensar en ello. Decidí mudarme. No quería quedarme en Madrid.
Había demasiados recuerdos aquí, demasiadas heridas abiertas. Busqué trabajos en otras ciudades y eventualmente encontré una oferta en Valencia. Un cambio de escenario, un nuevo comienzo. Eso era lo que necesitaba. Me inscribí en un gimnasio, retomé viejos hobbies que había dejado de lado. Lentamente, comencé a reconstruir mi vida. Ana y yo no volvimos a hablar después del divorcio. Supe, a través de amigos en común, que había encontrado un nuevo trabajo y que seguía adelante, de alguna manera. Jorge había desaparecido de su vida, como era de esperarse. Pero ya no me importaba lo que ella hiciera. Su vida ya no era asunto mío. El día que firmé los papeles del divorcio, me sentí extraño. No hubo un gran alivio, ni una sensación de victoria. Solo una calma vacía. Pero esa calma era mejor que la tormenta de emociones que había sentido durante tanto tiempo. Sabía que me quedaba mucho por delante, mucho por sanar, pero al menos ahora podía ver un camino hacia adelante. En el fondo, había aprendido una lección dolorosa. El amor no siempre era suficiente. La confianza podía romperse y las personas podían cambiar. Pero también aprendí que aferrarse al odio y al resentimiento solo me hacía daño a mí mismo. Había castigado a Ana, pero en el proceso, me había castigado a mí también. Había aprendido que la verdadera venganza no me traía paz, solo más dolor. Y ahora, lo único que me quedaba era seguir adelante, un día a la vez. Sabía que la vida continuaría, y que eventualmente encontraría un nuevo sentido. Pero por ahora, lo único que podía hacer era dar el primer paso.